Muy buenas tardes, pues bienvenidos los que están aquí ya de manera presencial, también los que ya nos contactan a través del Zoom. Pues vamos a dar inicio a una reunión más aquí en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 5 a 6 de la tarde. Y para iniciar vamos a dar lectura a nuestra misión de Centro Psicoemocional Esperanza, que nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas que presenten síntomas de problemas emocionales y que esto se contrapone al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. Pues bien, esa es nuestra misión de Centro Psicoemocional, ayudar al mayor número de personas posibles. Y pues habiendo mencionado la misión de Centro Psicoemocional, vamos a dar inicio con el tema de hoy. Esta semana hemos visto temas de trastornos y el día de hoy vamos a ver fobias y trastornos del miedo. Para este tema nos acompaña el doctor Víctor Hugo García, a quien vamos a invitar a pasar para que nos apoye a desarrollarlo. Adelante, doctor. Pues muchas gracias a todos los que están de manera presencial acompañándonos y de manera virtual. Como ya es costumbre, pues gracias por su compañía, su tiempo. Y la idea pues es aportar a ustedes recursos, valores eh, que sean muy significativos para el proceso de la construcción de la vida, que todos estamos en esa ruta. Y hay temas muy emocionantes esta semana que estamos viendo trastornos, pues hay, no que no sean buenos los temas, pero como psicólogo digo emocionantes porque estos temas, pues, pues van hacia la raíz de lo que nosotros como psicólogos generalmente estamos viendo, ¿no? Y este me pareció un tema muy, muy interesante, repito, no, quizás no diferente, no mejor que otros, pero me pareció emocionante. Así que vamos a entrar de lleno al tema, a ver si hoy podemos dirimir esto y aprender un poquito. Así que comenzamos. Vamos primero a ver qué es la diferencia entre el miedo y la fobia, ya que el día de hoy estamos hablando de trastornos de la fobia y el miedo. En realidad el miedo no es un trastorno, la fobia sí, pero dice, el miedo y la fobia van estrechamente relacionados. Tanto es así que el concepto de fobia no es sino una consideración clínica del miedo. O sea, es el miedo en un superlativo, ¿no? El miedo es algo totalmente normal siempre que las circunstancias lo justifiquen. Por ejemplo, ante una amenaza real, pero puede darse el caso de que este miedo se convierta en un miedo desadaptativo, extremadamente intenso y muy molesto, y esto es lo que denominamos fobia. Así que el miedo natural, pues es un mecanismo de defensa que está habilitado en nuestra psique y en nuestros sentidos, pero ya cuando pasa cierto límite o rango, pues ya se convierte en fobia, ¿no? O sea, maduró o emigró a otro nivel. Vamos a continuar. Vamos a ver primero el miedo, vamos a ver todo lo que es el miedo y luego vamos a ver todo lo que es la fobia y al final vamos a hacer eh, una conciliación de los dos términos. ¿Qué es el miedo? Bueno, el miedo es una emoción básica y natural que se experimenta ante situaciones o estímulos que se perciben como peligrosos o amenazantes. Está muy entendible. Es una respuesta adaptativa que ayuda a la supervivencia. Puede ser a objetos, el miedo, a situaciones o estímulos que representen un peligro real. Es una emoción muy común y pasajera, ¿no? La respuesta del cuerpo al miedo, que es lo que le decía la respuesta fisiológica o respuesta de lucha o huida, comienza siempre en la amígdala, una parte del sistema límbico del cerebro que es fundamental para reconocer las amenazas y procesar las emociones. Bueno, está demasiado claro, creo que esto nos deja muy claro qué es el miedo, que todos lo hemos experimentado en algún momento de la vida. Continuamos. Ahora vamos a ver los síntomas físicos del miedo que también son muy conocidos. Creo que todos los que hemos tenido miedo alguna vez, pues lo hemos sentido, que es aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, que es lo que se conoce como hiperventilación, temblores, sensación de debilidad o cansancio, problemas gastrointestinales o dolores en el estómago o que se contracturan los órganos blandos, dolor del pecho, mareo o sensación de desmayo, entumecimiento o hormigueo de las extremidades, que es un asunto de la circulación,
y escalofríos o sofocos, que es parte de los mismos. Todo esto es un cuadro muy conocido para un evento de miedo. De repente nos sentimos mal, se pone uno pálido, le suda uno frío, le tiemblan las manos, se le baja uno el azúcar, siente uno que se desmaya, todo, que no puede uno respirar, la agitación. Bueno, pues la casa del terror, la casa de los espantos, pues produce mucho de esto, ¿no? No para todos, ¿no? Pero algunos sí. Continuamos. Vamos a ver aquí los síntomas ya psicológicos, ya en la mente o en las emociones, pues produce ansiedad o nerviosismo, el miedo, sensación de peligro inminente, miedo a perder el control o a morir en el momento, de repente ante una cuestión súbita, un asalto o un accidente, quizás no suceda, pero en el momento pudiéramos sentir este miedo, dificultad para concentrarse mientras estamos en todo el cuadro, en todo lo que es el ciclo del temor, la subida, como siempre, como todas las emociones tienen una subida, un punto cúspide y una bajada, en ese ciclo, pues no podemos concentrarnos porque estamos, como decimos, alguien está muerto de miedo. Si en este momento hubiera un terremoto, les aseguro que la clase se interrumpe y todos salimos corriendo, no nos vamos a concentrar en nada, ¿no? Pensamientos intrusivos, o sea, o fantasiosos, cosas que no van a suceder, pero que cuando las imaginamos, preocupaciones persistentes, y si vuelve a suceder, por eso cuando hay un temblor, la gente dice, no, ya no quiero regresar a mi trabajo, o por ejemplo, eh, asesinan a alguien y ya no quiero pasar por el lugar en una semana, es como, y si vuelve a pasar, problemas para dormir, obviamente estar regurgitando o recolectando otra vez, repasando el recuerdo mental. Evitación de situaciones temidas. Si me mordió un perro, pues le doy la vuelta a la manzana, ya no paso por donde me mordió el perro. Si escucho un perro ladrar, pues le doy la vuelta a la manzana, pero ya evito. Sentimientos de irrealidad o distanciamiento, ¿no? Pues ahí está, mire, todos son síntomas conocidos. Quizás todos en algún momento hemos cursado en alguno de estos, pues ahí está, pero son síntomas ya a nivel emocional y mental. ¿Continuamos? Vamos a ver ahora enfermedades causadas por el miedo. Bueno, esto ya es un poquito más serio, ya es como la consecuencia de haber estado expuesto o haber experimentado extensamente esta sensación del miedo, y es pues depresión, que a menudo se produce junto con un trastorno de ansiedad. Este es el trastorno más generalizado a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud, que es el trastorno ansioso depresivo, y otros trastornos de salud mental, ¿no? Psicosis, dependencia emocional, X. También esto puede causar abuso de sustancias. Hay gente que tiene miedo a la vida y por eso se fuga en una adicción. Hay gente que le tiene miedo al dolor, a la pérdida, a la soledad, y también por esa ruta es que entra el abuso de sustancias para sentir un poquito de compensación o una fuga. Luego vienen problemas para dormir, como el insomnio, problemas digestivos o intestinales, que lo incluye, y también otra consecuencia del miedo, pues es el dolor de cabeza o dolor crónico, a veces de articulaciones, huesos, XXX, ¿no? Muy bien, pues hasta aquí vamos con el miedo. Continuamos con aquí están las características. Estos son los miedos más comunes. Hay muchos, hay una tabla de más de 500 miedos, ¿no? Que leí por ahí, pero estos son los más comunes, es decir, lo que creo que todos lo hemos experimentado por lo menos una vez en nuestra vida. Miedo al fracaso. Hay que me decía, pero yo soy una persona exitosa, le digo, pero en la escuela nunca sentiste que no ibas a poder contestar el examen y que te iban a reprobar. Pues eso es miedo al fracaso, ¿no? Aunque no parece. Miedo al éxito. De los dos, el miedo al éxito es peor que el del fracaso, porque el miedo al éxito es no darme cuenta que yo sería capaz de lograrlo, ¿no? Y entonces me da tanto miedo descubrirme o lanzarme al desafío y al reto que me quedo como fracasado, ¿no? Entonces, hay gente que tiene miedo al éxito. Dices, es que no tienes miedo al fracaso porque fracasado ya estás, o sea, tu miedo es al éxito, pues ya fracasado ya estás, ¿no? Qué cosas, ¿no? Y luego viene el miedo al rechazo. Este es un miedo terrible, sobre todo de jovencitos cuando andamos noviando o cuando vamos a pedir trabajo y la solicitud, nuestra currículum ahí, pues miedo al rechazo. Miedo al cambio, eso todos lo padecemos, cambio de ciudad, hasta los cambios de temporadas de vida, cambiar de una etapa de la vida a otro, de niño a joven, de adolescente a adulto, de adulto a casado, de casado a... Todos los cambios dan cierto miedo. Miedo a la incertidumbre, no saber qué va a pasar en el futuro. En estos días que estaba este asunto de la guerra ya en Medio Oriente,
y pues la guerra aquí en la ciudad, pues la incertidumbre sí qué irá a pasar con la economía, qué irá a pasar con la sociedad, o sea, qué va a pasar, es un miedo que todos tenemos. Miedo a la soledad, quizás no es algo que estamos conscientes diario, pero a mayor edad o ciertas circunstancias dicen, oye, ¿y si mis hijos crecen? ¿Y qué voy a hacer yo solo? Hay gente que tiene ese miedo, hay gente que dice, oye, y si se van mis padres, si mueren mis padres, me voy a sentir solo, o si no me caso, o si no tengo hijos, no sé, puede ser mil cosas, pero el miedo a la soledad es un miedo muy recurrente que existe, que muchos quizás lo hemos padecido en algún momento por episodios cortos o largos, pero existe, ¿no? Por ejemplo, miedo a no ser suficientes, es un miedo de la autoestima, o sea, híjole, ¿qué va a decir la gente si no lo logro, si no lo consigo? O sea, como que, ¿qué van a pensar de mí? Pues es un miedo de la insuficiencia, miedo al futuro, ¿te hablan, Gerardo? Miedo al futuro, eh, incluye el temor a lo desconocido. Aquí está, mira, el miedo al futuro y el miedo a lo desconocido son naturalitos. Yo creo que todos decimos, oye, ¿qué será? Un miedo al futuro es bueno, y si tú te murieras hoy, ¿qué sí? ¿Qué hay después de tu muerte? Y mucha gente tiene miedo a lo desconocido porque yo no sé qué va a pasar el día que me muera, ni con los que se quedan, ni a dónde vas tú. Esos son miedos que tenemos que resolver, pero mire, ahí están, son los más comunes. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver la siguiente lámina, que también es de la ruta del miedo. Y aquí lo que vamos a ver es cómo enfrentar el miedo. Pues bueno, si ya tienes temores, pues habla con un adulto de confianza. Eh, eh, no dice un niño, porque los niños, pues, ¿qué te va a decir un niño, no? De hecho, los niños son los que menos miedos tienen. La etapa infantil es donde gestionamos menos temores o los gestionamos, pero los resolvemos o los pasamos rápido. Los adultos, como le metemos aquí pensamiento de un miedo, lo podemos hacer más grande si lo racionalizamos, ¿no? El niño se asusta de algo, pero al ratito ya anda corriendo y ya anda jugando, pero el adulto se asusta de algo y empieza a regurgitar el miedo y al ratito ya trae una nube de temor gigantesca. Bueno, si tienes miedo, pues limita el tiempo frente a la pantalla. Esto tiene que ver de lleno con las noticias. El día de hoy, no sé, la gran mayoría de noticias, como el morbo vende, pues ahorita, por ejemplo, en esta cuestión de violencia en nuestra sociedad, eh, lees noticias de asaltos, muertes, asesinatos, robos, abusos, extorsiones, secuestros, pues bueno, claro que cuando sales a la calle, pues tienes un miedo y dices, oye, ¿de dónde te viene el miedo? Pues de todo lo que lees, ¿verdad? Y luego viene, recuerda formas de mantenerte a salvo, o sea, estar en lugares seguros con personas que sabes que dentro de tus posibilidades estás en un lugar que te proporciona seguridad, en vez de andar allá en una cantina, andar allá tomando, pues estás en un lugar con tu familia, en tu casa, en un lugar seguro. Respira profundamente cuando ya sientes el miedo, seguir como divirtiéndote, no es como que hay tantas cosas malas que ya me abstraigo de la diversión, sino que la diversión es un aditivo o un catalizador del temor, y cuando tú te diviertes en realidad se te olvida que el mundo se está cayendo en pedazos. Bueno, pues diviértete. Es un recurso para enfrentar el miedo. Otro de ellos sería comportamientos saludables. ¿Cuáles? Pues hacer ejercicio, comer bien, tener tiempo en familia, generar buenas relaciones, dedicarte a trabajar, concentrarte, estudiar algo nuevo, hacer algo nuevo, practicar un deporte. Todo esto, pues mientras lo estás haciendo, pues obviamente que el miedo no tiene lugar porque no pueden ocupar dos cosas el mismo espacio. Entonces, si estás ocupado o concentrado, pues el miedo no tiene cabida. Luego, pues sigue una rutina. Las rutinas nos dan estabilidad, seguridad. Tengo un qué hacer, tengo una agenda llena, y mientras estoy haciendo lo que tengo que hacer, pues no tengo tiempo para estar pensando en cosas del miedo. Este asunto del miedo generalmente se da porque nos ponemos a pensar y generamos un montón de cosas. ¿Y si esto? ¿Y si aquello? ¿Y si el otro? Y como escuché y como me dijeron, y cuando menos me doy cuenta, yo mismo generé un sistema de miedo, pero cuando estoy ocupado, llego tan cansado que digo, ¿sabes qué? Lo que quiero es relajarme, quiero comer, quiero dormir, y no tengo tiempo de estar pensando tan cuanta cosa. En los grupos les llaman eh, eh, comúnmente dislocada, le llaman, o sea, la mentalidad dislocada es, estás pensando cada cosa, estás inventando cosas que ni existen y tú mismo te generas tus propios temores, ¿no? Muy bien, continuamos. Aquí ahora sí vamos a ver qué es la fobia. Bueno, ya dijimos que es un nivel más elevado del miedo y aquí lo define. Las fobias son un tipo de trastorno de ansiedad
caracterizado por un miedo intenso. La palabra intenso hay que subrayarla ahí, o sea, como el café que es así medio pintado, el café medio, el café intenso, ¿no? Que es fuerte, persistente e irracional, es decir, rebasa lo que yo puedo comprender. O sea, siento tanto miedo que ya mi capacidad de comprensión está rebasada. A objetos, situaciones o actividades específicas que llevan a la evitación y al malestar significativo. O sea, es un malestar que ya la gente lo nota, que ya me atrofia la vida, ahorita lo vamos a ver, o sea, que ya me paraliza, ya no es normal, ya es algo que ya rebasó la línea. La exposición al objeto o situación fóbica desencadena ansiedad intensa, a veces con ataques de pánico que son horribles. La evitación de la situación objeto temido puede afectar significativamente la vida diaria. Imagínense la gente que tiene miedo, no sé, a la violencia, pues no quiere salir a trabajar, que le tiene miedo a las inundaciones, pues si llueve ya no va a salir de su casa, ¿no? Y el que le tiene miedo, no sé, a eh, andar en la noche, pues no va a ir a fiestas, no va a ir a reuniones porque salir en la noche le produce un pánico excesivo. Estamos hablando de fobias, ¿no? Hay gente que inclusive de adultos no pueden dormir con la luz apagada, en oscuridad total, porque dicen es que, y si me sale la llorona, y si, y si esto, dices, es que yo duermo con un foco prendido porque dices, oye, pero ya estás muy grande, sí, pero yo le tengo miedo a la oscuridad, o sea, no, todo lo que, o a la o andar caminando solo. Este, hace muchos años escuché pues una anécdota como a base de chiste, y entonces es la historia de un hombre un joven que sale de la escuela, entonces para llegar a su casa, pues tenía que o rodear el panteón, que era muy extenso, muchos kilómetros, o cruzarlo, pero como se le hizo noche, dijo, pues voy a cruzar el panteón. Y ahí va cruzando el panteón a la mitad de la noche, y él tenía un pánico, o sea, tenía un problema de miedo, pero ahí va todo temeroso y de repente a la mitad del panteón le agarra un miedo intenso y se paraliza y dice, híjole, pues es medianoche y yo caminando en medio del panteón solo y en cuanto le empieza a entrar el pánico, ve que va pasando una persona, un señor, y entonces dice, y ahí va el velador del panteón, entonces se acerca y empieza a caminar con él y le dice, y le saca plática y va platicando, y dice, oiga, ¿y usted no le da miedo andar aquí, pues a medianoche caminando en el panteón? Y le dice, señor, pues cuando estaba vivo, sí, ahorita ya no. Entonces el que tenía miedo, pues imagínese, ¿no? Así que a veces, pues esto del miedo es terrible. Continuamos. Bueno, pues vamos a ver aquí tipos de fobia. Pues aquí está tipo animal, cuando el miedo viene inducido ante animales o insectos. Usted en este momento piense, yo les pregunto en terapia, ¿a qué le tienes miedo? O sea, ¿cuál es tu fobia? Hay quien le tiene miedo a las arañas, quien le tiene miedo a las cucarachas, hay quien le tiene miedo a las cachorras, guácala, a los ratones, no sé, insectos o animales. Usted vaya pensando que está escuchando esta clase o que las va a estar viendo transmitida, pues, ¿cuál sería tu fobia animal? O sea, ¿qué animal le tienes miedo? A las serpientes, de repente llegan los niños con una serpiente, o a las tarántulas, o sea, hay gente que dice, mira mi mascota, ¿quién tiene de mascotas tarántulas? Y yo le pregunto a ti, ¿no te daría cosa que te camine una tarántula por la mano o que te enrollen una serpiente? Y hay gente que no le da fobia, pero hay gente que nomás con ver una serpiente se desmaya. No sé cuál sea el animal a que le tienes fobia. También está el tipo ambiental natural que genera ante ciertos elementos de la naturaleza como los relámpagos, los truenos, las alturas, las tormentas. Le tienen fobia, o sea, si empieza a llover, empieza a haber truenos, pues ahí están abajo de la cama temblando de miedo porque, ¿y qué tal si me cae un rayo? De niño yo me decía mi abuelo que me explicaba, él era como que le gustaba mucho la ciencia y me decía por qué, y yo tendría 5 años, me decía, y me daba mucho miedo los truenos y yo temblaba y me dijo, mira, y me dice, ¿a qué le tienes miedo? Pues a que nos vaya a caer un rayo. ¿Y cómo sabes? Me dijo, porque escucho el trueno y cuando escucho el trueno me asusto. Y me decía, ¿sabes que la luz viaja más rápido que el sonido? Dice, entonces si nos cayera un rayo no tendrías tiempo ni siquiera de reaccionar porque, y me quedó tan grabado eso que dije, es que si me cayera un rayo no me daría cuenta, o sea, en la fracción de segundos ya habría pasado, pero cuando escuchamos que los truenos truenan, valga la redundancia, pues ya cayó el trueno desde que hace rato, o sea, ya no me va a caer porque ya nomás es el ruido que escucho, el sonido, ¿no? Qué cosas, ¿no? También tipo de sangre, tipo sangre inyecciones o daño, la causa de miedo se da ante la posibilidad del daño físico
o situaciones relacionadas con el entorno médico, visión de la sangre, heridas, operaciones quirúrgicas. Una persona que tiene esta fobia no va a poder estudiar medicina, ¿no? Porque a la hora que tenga que meter el bisturí, que tenga que ver sangre, no, pues imagínese. Pero hay gente que dice, a mí con que vea sangre me desmayo. Hace muchos años una tía, pues muchos años, estaba muy niño, una tía abuela, ella tuvo un accidente en carretera, entonces su hermana que iba por un lado, pues en el impacto fue tan fuerte que se le abrió el cráneo, entonces a ella le cayó parte de la masa encefálica y llena de sangre. Como tardaron mucho en llegar los socorristas porque estaban como en una barranca, pues estuvo horas ahí llena de sangre. Entonces ya la rescataron, pues vivió, su hermana murió y un día estábamos en el rancho y me acuerdo que iban a cocinar, no sé, un guajolote, una gallina y entonces pues ahí de los que estaban en el rancho, agarró la gallina y le mochó la cabeza y le salió sangre y mi tía se desmayó. Y ahí fue cuando me enteré por qué se desmayó, porque había tenido un episodio con la sangre, pues en cuanto veía sangre se desmayaba, ¿no? Qué cosas, ¿no? Luego viene el tipo situacional. La fobia situacional es desencadenante. Son situaciones muy concretas como subir un ascensor, viajar en un avión y conducir. O sea, hay gente que hasta el día de hoy yo conozco que dice, yo me puedo ir en autobús 30 horas, pero yo no me voy a subir un avión, ¿no? O hay gente que dice, sí, tengo que caminar 10 pisos, pero yo al elevador no me voy a subir. Fíjese, estos mitos. Ahora los elevadores tienen tantos sistemas de seguridad. Estaba viendo un documental que dice, lo más improbable es que se caiga un elevador. O sea, tienen seguros y sensores, o sea, en cualquier desequilibrio tienen neumáticos, o sea, tiene una serie de seguridad que es muy infinitamente improbable que un ascensor se caiga. Nomás que como vemos tantas películas, y luego el avión también, resulta que el medio de transporte más seguro es el avión que el transporte que por carretera o por autobuses, ¿no? Pero fíjense cómo las fobias a veces no son tan reales y son más como una fantasía, una realidad inflada, ¿no? Y otros tipos de fobia, a arrancar, a atragantarse, a vomitar, a caer enfermo. Yo de niño no quería pasar vitaminas, fíjense lo que son las cosas. Yo prefería que me inyectaran a tragarme una pastilla porque sentía que me iba a ahogar y que me iba a morir si se me atoraba la pastilla, ¿no? Y otros al revés, no, a mí que me inyecten, a gente que dice, no, yo me tomo pastillas, pero a mí no me van a picar, no me van a inyectar, ¿no? Ahí calcúlele usted cuál es su fobia. O sea, no es como, no es piñata, pero va escogiendo, ¿no? Vamos a ver algunos tipos de fobias aquí. Continuamos adelantito. Hay unas, por ejemplo, hay fobias simples o específicas. Las fobias simples o específicas se centran en cosas concretas como un objeto, animal o situación, arañas, perros, truenos, espacios. Tener fobia específica a algo significa padecer una reacción de miedo y pánico exagerado ante el estímulo que tanto nos atormenta. Por ejemplo, hablar en público, conocer nuevas personas, asistir a fiestas o reuniones sociales, utilizar baños públicos. No sé, imagínese. Yo recuerdo que había una señora que decía, yo voy a un hotel y siempre llevaba dos maletas y es que aquí llevo mi ropa, es que yo no tengo confianza y quitaba todas las sábanas dice que de su habitación y ponía sábanas limpias y sus almohadas y es que yo, ay, guácala, o sea, como llevaba un spray, decía que llegaba al baño de los hoteles y con cloro y ella lavaba el baño porque decía, ay, no, yo meterme en un baño público, no, hombre, prefiero aguantarme que me reviente, pero yo a un baño público no voy a entrar, es una fobia. ¿Verdad? Hay gente que tiene fobia a hablar en público, hay gente que le da el micrófono, me acuerdo hace muchos años, una persona le dijeron, ándale, pase usted, y le dieron, y se quedó así como catatónico, y de repente se dieron cuenta que se empezó a poner mal, así como que, y ya, pues, o sea, la persona que estaba ahí se dio cuenta, dijo, híjole, pues yo nomás quería que pasara, pero casi se desmayó el hombre ahí porque le dieron el micrófono, a ver, pase a hablar aquí en público. Hay gente que tiene fobia a hablar en público, ¿no? Y hay gente que tiene fobia a estar en reuniones sociales o en fiestas o que lo saluden. Todo esto es exagerado, pero es que las fobias todas son exageradas para el que las ve, el que las vive. No, hombre, es como si estuviera sucediendo en la realidad. Por cierto, ¿ya pensó usted cuál es su fobia? ¿A qué le tiene fobia? Vamos a ver adelantito. A ver, continuamos. Aquí nos vamos a encontrar con algunas al final, una listita ahí. A lo mejor nos identificamos con alguna.
Síntomas de las fobias, pues son miedo a ser observado y juzgado. La persona puede sentir miedo a que los demás noten su ansiedad o que se burlen o critiquen su comportamiento. Si eso es bien feo, ¿no? Que empiezas a sudar, te empiezas a poner colorado y a temblar, pero igual tengo el miedo, pero no quiero que la gente se dé cuenta. Es horrible eso. También viene angustia y preocupación. La persona puede sentir una fuerte angustia y preocupación ante situaciones sociales, incluso días o semanas antes. Hay gente que va a viajar y se pone nerviosa, ¿verdad? Desde que sabes que voy a hacer un examen, voy a exponer en público, voy a viajar y como tiene esta fobia, pues se pone mal desde antes, ¿no? Síntomas físicos, pues la ansiedad puede manifestarse con síntomas físicos como ruborizarse, dificultad para hablar, que no puede hablar, se le cierra la garganta, náusea, sudoración, temblores o aumento de la frecuencia cardíaca. Evitación, la persona puede evitar situaciones sociales que le causen miedo o ansiedad y puede sentirse muy incómodos en ellas. Bueno, pues mire, ahí está. Si usted no ha vivido una fobia, nunca ha tenido un brote fóbico, pues imagínese lo que siente una persona. Y si yo lo he vivido, usted dice, yo ya sé qué es eso, yo ya sentí, yo alguna vez, o sea, sí, sí, yo algún día me he quedado paralizado, ¿no? Le digo a una persona, oye, ¿te da miedo los leones cuando vas al zoológico? No le digo, y si se saliera el león ahorita? O si te metieran a la jaula con el león, entonces ya no serían tan lindos, ¿verdad? Te aseguro que si te corretea un león, la próxima vez ni en películas quisieras ver los leones, ¿no? Pues cada quien, ¿no? Por eso en el matrimonio dices, no, pues los que están adentro se quieren salir, los que están afuera se quieren meter, ¿no? Si es que no has vivido el matrimonio de cerca. Cada quien platica como le fue en la feria, ¿no? Continuamos. Hay gente que tiene fobia al matrimonio. Ahorita nos vamos a dar cuenta. Es que hay unas fobias tan extrañas que te dice, pero ¿cómo? Ahorita vamos a leer algunas. Se va a sorprender. Y si hay una fobia que es una fobia hacia el matrimonio, a casarse, hay gente que tiene fobia al matrimonio, ¿verdad? Yo creo que todos los casados, ¿no? ¿Cierto? Las fobias más comunes son a, aerofobia, pues a los lugares abiertos. Hay gente que le tiene miedo al estar, que no, si está encerrado está a gusto, pero si sale se siente con miedo. Y lo opuesto, que es la claustrofobia. La claustrofobia, pues es miedo a estar encerrado, que se quede encerrado en un elevador, que ahorita se vaya la luz y nos quedemos aquí. La agorafobia, que es una fobia a los lugares concurridos. Una persona que tiene agorafobia jamás estaría en un meeting ni en una fiesta, se empieza a llenar de gente y se sale corriendo, ¿no? O sea, se empieza a llenar de gente en la aglomeración, no podría caminar en el Zócalo de la Ciudad de México, un agarofóbico no lo haría. La zoofobia, pues es miedo a los animales, la hematofobia, pues dijimos miedo a la sangre, la acrofobia, pues miedo a las alturas, la dentofobia, miedo al dentista, a ir al dentista, porque empiezan y hay gente que tiene fobia a hay gente que la tienen que anestesiar para hacer una cirugía dental. Platicaba con un dentista. La brontofobia es una fobia a las cosas grandes, a los elefantes. Hay gente que ve las estructuras grandes. Por ejemplo, hay gente que no puede viajar a Nueva York porque ve los rascacielos o ir a una exposición de aviones porque entra al aeropuerto y ve los aviones y le da miedo. Todo lo que sea grande le da miedo, ¿no? La enoclofobia, no me acuerdo qué es, y la necrofobia es miedo a los cadáveres o a los muertos. Hay gente que no se acerca a los féretros porque no le gusta ver gente muerta. O sea, no podría trabajar en el CEMEFO ni en una funeraria, ¿no? Y la enoclofobia no recuerdo, pero ahorita a ver si por ahí Mr. Google nos lo resuelve, ¿no? Muy bien, estas son las fobias más comunes, pero mire, continuamos. Vamos a ver fobias más raras en el ser humano. Usted se va a sorprender de estas. Miren nomás lo que está hasta de risa, ¿no? Pero le está a la no, a ver, anatidaefobia, que es miedo a ser observado por los patos. A ver, Víctor, la enoclofobia es miedo persistente a las multitudes. miedo presente en las multitudes. Bueno, mire, aquí está la anatidaefobia, miedo a ser observado por los patos. La turobofobia, miedo al queso. Onfalofobia, miedo a los ombligos. ¿Qué? Sesquipedalio. Fobia, miedo a las palabras largas. Oiga, pues hasta a mí supercalifragilístico espiralidoso, ¿no?
Pogonofobia, miedo a las barbas. Ablutofobia, miedo a bañarse o a lavarse. Que no, que fobia, no sé qué dice. Miedo al número 666, oiga. Genufobia, miedo a las rodillas. Nomofobia, miedo a quedarse sin teléfono móvil. La mayoría de los jóvenes, ¿no? Penterafobia, miedo a la suegra. Archibutirofobia, miedo a que la mantequilla de cacahuate se apegue al paladar. Metaterciofobia, miedo al cambio. Triscaidecafobia, miedo al número 13. Cour, ¿Qué? Courro, corofobia, miedo a los payasos. Tipopofobia, miedo a los agujeros. Chiropotopofobia, miedo a los murciélagos. Dígame si por eso son fobias raras, ¿no? Es más, no sé ni quién las inventó, ¿no? Esto tiene su raíz griega, en griego, ¿no? Pues nomás se construye la palabra, ¿no? Fobia es miedo y lo otro, pues es el origen de la palabra, ¿no? Pero es que hay cada fobia. Por eso te preguntaba, ¿y tú qué le tienes fobia? ¿Eh? Hay una fobia al olor de pies, hay una fobia al mal aliento. Bueno, es que fobias hay de todo tipo, ¿no? Cuando estoy una persona que de repente se desaparece, dices, y le preguntas, no, es que yo tengo miedo a donde hay mucha iluminación. No, yo tengo miedo a las cámaras. Hay gente que sacan cámaras y corren, porque hay gente que le tiene miedo a los abrazos. O sea, pues cada cosa, ¿no? ¿Cómo la ve? ¿Continuamos? Ya estamos concluyendo el tema. Y aquí está el tratamiento para manejo de miedos y fobias. Bueno, ya tienes un miedo exacerbado, una fobia, pues está la psicoterapia, la terapia cognitivo-conductual, que es la más común. Es una forma eficaz de tratar la fobia social, ayudando a la persona a identificar y cambiar pensamientos y comportamientos que contribuyen a la ansiedad. Pues también están los fármacos o medicamentos. En algunos casos, los medicamentos como los antidepresivos, pues obviamente antipsicóticos, histamínicos pueden ser utilizados para aliviar los síntomas de la ansiedad. Exposición, bueno, la exposición gradual a situaciones sociales pueden ayudar a la persona a superar su miedo y ansiedad. Recuerdo que hace muchos años, tratando con un jovencito, ya él tenía un problema de estar encerrado, entonces en el consultorio que tenía teníamos como un mini cuartito de bodeguita, entonces cada que iba tomábamos el tiempo y entonces le decía, vas a estar ahí solo, sentado a oscuras y cuando ya sientes que no puedes, me tocas, ¿no? Y empezó, de repente, la primera vez recuerdo que duró ni un minuto, ni 10 30 segundos y ya salía. A ver, ahora sí vamos a respirar, relájate. Y cada sesión íbamos aumentando el tiempo hasta que llegó un día que se estuvo como 4 o 5 minutos y dije, mira, ya ves, ¿y qué pasó? Tuviste encerrado 5 minutos en un lugar cerrado y oscuro y te pasó algo. Y me decía, pues, y esto se llama exposición gradual a situaciones que te generan el miedo, ¿no? Pero miren, de chiquito, cuando no somos prudentes los padres y el niño le tiene miedo al perro, no, no le agarramos la mano, acarícialo y mira, y le ponen el perro aquí, el niño se queda traumado y dices, bueno, la exposición gradual es una técnica, pero eso de que te empujo, miren, a todos los que empujaron a la alberca o del trampolín de 10 metros, se quedaron medio traumados. A mí me aventaron desde el trampolín como de 10 metros por primera vez y pues me traumé, pues ya no quería entrar. Me acuerdo que casi un año nunca volví a entrar a la alberca y cuando me subí al trampolín me aseguraba que nadie fuera detrás de mí para que no me volvieran a aventar. Ya de adulto, pues ya me aventaba yo solo, pero mi primera experiencia fue que me aventaron del trampolín de 10 metros y se siente horrible, ¿no? ¿Usted le ha pasado algo así? ¿Alguna que lo hayan expuesto a algún miedo así? Los que vivían en el rancho, miedo a que el toro te corretee o que la gallina, hay gallinas que son bien, que lo corretean a uno, lo picotean, ¿no? ¿Verdad? De niño mi abuela me decía en el rancho, ve a recolectar los huevos. Entonces, yo de niño veía que mi abuela metía, estaba la gallina y le hacía así, y le metía la mano y sacaba los huevos y los echaba en la canasta. Y un día me mandó a mí, yo tendría unos 6 años, yo creo. Y ya vi la gallina y pues yo inocente y le metí la mano a la gallina y sabes que me empieza a picotear la mano. Y ahí voy llorando con mi abuelita porque pues y nunca más quise volver a agarrarla hasta el dedo y digo, no hombre, me voy a picar la gallina esta. Claro, ahora como José Luis pues le doy una patada y ya, pero
¿Cuántos le tienen miedo a un perro? Más los que mi hermano un día lo mordió un perro y recuerdo que él le daba la vuelta a la manzana, pero no pasaba donde había un perro. Él decía, hasta el día de hoy es imposible que él pase, pero un día de chico lo mordió un perro. Entonces, no sé a qué le tienes miedo tú, pero bueno, no son competencias, pero algo puede ser que le tengas miedo, ¿no? Continuamos, ya estamos terminando, creo que nomás viene la parte de preguntas y respuestas. Pues a ver, comentarios, ¿qué les parece esto de los miedos, no? ¿O es usted es Juan sin miedo, cómo dices, un Quijote, Juan sin miedo, que no conoce el temor, ¿no? A ver, adelante. Muy bien, Víctor, pues vamos a dar un minutito a las personas que están conectadas por Zoom. Si quieren hacer su pregunta, escríbanosla en el chat y aquí se la pasamos a Víctor. Por lo pronto vamos a ir el comentario aquí de un compañero. Pues mira, Víctor, yo pienso que el miedo es natural en el ser humano, ¿no? Este, pero pues yo creo que todos tenemos miedo en un momento dado. Hay que tratar de superarlo porque si ves un río muy crecido y te cabrón, te pares, no, sí me da miedo aventarme porque me va a llevar la corriente. Espera que baje o me aviento como el borras. Y ese es un miedo, ¿no? O por ejemplo, yo ahorita montar a caballo me da miedo. Allá antes no. No me daba miedo porque estaba delgado y le brincaba a los caballos en pelo y me iba al galope. Ahorita ya no me animo. Pero no me animo porque digo, no, pues me va a tirar y me va a matar, me va a desconchiflar, ¿no? Ese es un miedo muy natural. Pero la fobia, eso que digas a una rata, una cucaracha, no, tinga, igual. ¿Cuál miedo? ¿Por qué te va a hacer una rata? Un gato, todavía dijeras un pastor alemán, un bull terrier, pues te impone, ¿no? Es miedo. Pero fobia sí, yo nunca he sentido fobia por nada. Miedo sí, y todavía en la actualidad, no sé si será miedo, precaución o lo que sea, pero es bueno sentir miedo y superarlo para que no te paralice, para que no te paniquees, porque si te paniqueas, pues no vas a saber qué hacer. Oye, pues está tronando y dices que no va a llover. Como tú dices, me va a caer un rayo, y aquí en el raso, está muy difícil que me caiga, ¿no? Pero sí puede ser. Pues, ¿qué haces? Te guareces por ahí. Es como miedo y precaución, es como casi sinónimo para mi modo de pensar, ¿no? Sí, es correcto, José Luis. Y bueno, lo que pasa es que el miedo racional es lo que tú estás diciendo, sea razono, y entonces el miedo, eh, pues es un mecanismo que, repito, que me da seguridad o me permite enfrentar algo. El teorema de los miedos es la única forma de superar un miedo, pues es enfrentarlo. Pero cuando no lo enfrento y me siento víctima de ese miedo y va creciendo, pues se me genera una fobia que ya entra dentro del rango de los trastornos, o sea, ya es un problema de salud mental. Pero el miedo es natural, ¿no? Y repito, en el proceso de la madurez, enfrentar los miedos quizás sea lo que nos va dando un poquito más de estabilidad como seres humanos, ¿no? Pues muy bien, hasta aquí la exposición. Gracias por su tiempo nuevamente y pues esperemos que la próxima clase también sea tan provechosa como esta. Gracias a todos. Buenas tardes. Muy bien, Víctor, pues muchas gracias por el desarrollo de este tema. El día de mañana, pues vamos a tener otro tema psicológico también muy interesante, al cual los vamos a invitar el día de hoy. Este va a llevar por nombre cómo salir del fondo de sufrimiento. Entonces es un tema que va a llevar mucha orientación, muchos tips acerca de estas cuestiones emocionales. Pues bien, con esto vamos cerrando la conferencia del día de hoy. Muchas gracias a quienes nos acompañaron de manera presencial y también de manera virtual. Y si Dios quiere, mañana los esperamos aquí a las 5 de la tarde. Yo termino la reunión pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto por el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza espera nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto soy responsable. Pues gracias por su asistencia y que tengan muy buenas tardes.